Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles hasta allá, desde América, hasta Europa, hasta España. Qué placer poder aprovechar este espacio. Saludos a todos quienes están asistiendo al noveno Congreso Internacional de Responsabilidad Social allá en Zaragoza. Un saludo especial a todos los compañeros, colegas y cómplices de la planeación y la promoción de este gran congreso. Y para mí es un placer presentarles una perspectiva y moderar a tres personas que tienen perspectiva desde acá, de América Latina, respecto de los tiempos que estamos viviendo. Sé que por allá el Congreso estará tocando asuntos relacionados desde América y creo que no puede haber mejor panel para complementar esta experiencia y este gran congreso. De manera que a título personal, mi nombre es Edgar López, director de Expo, entusiasta de la responsabilidad social, ESG o como le queramos llamar. Y para mí es un placer. Haré primero referencia de los nombres de cada uno de los tres panelistas y hacia adelante iremos conversando de esto que me parece que es un tema que está más que caliente y más que relevante en la materia. Nuestro panel se llama Desde América para América Latina, retos y oportunidades para la sostenibilidad empresarial en un entorno cambiante. Debería ser From America to América Latina, porque estamos en momentos en donde incluso el concepto de América para uno que es de México, ya están cambiando el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Entonces hay mucho fondo y forma en los momentos actuales. Y para mí es un placer compartir este panel con mi tocayo Edgar Rodríguez, quien es partner en Stakeholders Bureau, un mexicano ya viviendo en Estados Unidos desde hace casi 20 años, no puede tener más experiencia al más alto nivel en materia de responsabilidad social desde los corporativos, crítico, analista, politólogo. Es un gusto, Rodrigo, saludar, Edgar Rodríguez, Tocayo. saludarte y Gusto, compartir. tocayo. De igual manera, es un placer saludarte, Thomas Schmidt, quien es presidente of the board en CB Journey. Y para algunos, quizá más, si me permites, Thomas, reconocido y conocido por su gran aportación en capitalismo consciente, ¿no? Este concepto que tanto dice con solo dos palabras. Thomas, es un gusto tomar tu opinión. En el caso de Thomas, nos dará perspectiva desde Latinoamérica, desde el sur. El caso de Edgar nos dará de saque una perspectiva desde cómo están las cosas en Norteamérica, en Estados Unidos. Y bueno, qué decir de mi querido amigo, colega, cómplice Felipe Cajiga, con quien ideamos este panel, pero que de igual manera él tiene eh, que decir, experiencia, perspectiva y sobre todo mucho que opinar. A los tres, gracias por su disposición y por su ánimo de compartir en estos temas en donde quizá lo políticamente correcto prevalece. Me parece que hay un escenario delicado, es un escenario quizá difícil de dilucidar en términos de qué está pasando. Como lo mencionaba, en lo personal visualizo mucha forma en ocasiones incidirá en el fondo, ¿no? Estamos en tiempos en donde pareciera haber un frenón rotundo en compromisos, en prácticas y en estos aspectos que en este Congreso estoy seguro que no será la excepción. Habrá muchos desanimados y desconcertados respecto de freno a políticas de carácter con derechos humanos, compromisos ambientales, lenguaje woke, prácticas de tantas cosas que estamos viviendo un auténtico huracán. Sí, igualmente de parte de grandes influyentes en el mundo financiero y con todo lo que esto implica y con lo que pudiera haber sido un término que se acuñó, el ESG famoso, ¿no? No fuimos la excepción en este congreso en ediciones pasadas en donde lo encumbramos y hablábamos de esta gran tendencia que pareciera también haber tomado, desde mi punto de vista, una justa medida, una moderación respecto de esas expectativas en donde Larry Fink podría haber sido incluso más influyente en la agenda social que el mismo Guterres de Naciones Unidas. Entonces creo que estamos en un momento ideal
para opinar, ideal para leer. Y en ese sentido, tocayo, Edgar, déjame preguntarte, tú que estás allá en Estados Unidos, tú que tienes tanta cancha en responsabilidad social, sabes de política, ¿cómo ves el escenario actual, tocayo? Un gusto saludarte. Gracias, Tocayo. Gracias a todos los que amablemente nos están viendo. A ver, yo hablaría de los efectos del trumpismo para la sostenibilidad y destaco cuatro más importantes como categorías. Por supuesto, podríamos tardarnos aquí horas hablando de ello. Lo primero que me preocupa es la batalla cultural por asignar los parámetros de lo que quiere decir la sostenibilidad y lo que implica. Y me preocupa que esta reasignación de parámetros está dando el terreno del juicio moral, de esa conversación teológica entre bueno y malo. Y ahí, en esa batalla cultural, por supuesto que cabe todos los temas de educación, de racismo, de equidad de género, de la reinterpretación de los derechos humanos, ¿no? Vemos claramente una decisión como si fuéramos juventudes maoístas que tocan la puerta y quieren desechar todo lo que olía a Joe Biden y todo lo que eleva a las políticas anteriores. Se está reconformando el perfil de liderazgo, en donde la meritocracia se está sustituyendo o se está entendiendo como una lealtad subordinada al líder, en donde el resultado por el resultado está sobre la ética, no importa ya cómo lo hagas, lo importa es lograr el resultado. Hay un posicionamiento de los principios ESG y LGBTQ como la definición del enemigo a eliminar, no a contener, sino a eliminar, y esto es importante, y hay una disminución del peso de todos estos temas, por supuesto en la asignación de presupuestos para tal fin, no solamente en la administración pública de los Estados Unidos, sino en las empresas. Y eso es un tema que vale la pena explorar y que me gustaría tomar en mi segunda participación. El segundo aspecto clarísimo es la narrativa de la economía limpia. Esta narrativa que está perdiendo fuerza y que ahora es objeto de persecución y de combate. Este apoyo irrestricto al uso intensivo de combustibles fósiles y al derecho de garantizar réditos económicos pese a cualquier otra cosa, está mermando o está empezando a generar este debilitamiento de aparición de las estructuras de gobierno, desde la EPI hasta cualquiera, ¿no? Hasta el cambio de reasignación de presupuestos, de despido de personal, que son previamente importantes para la operación. El tercer aspecto es una réplica selectiva. Es decir, no veo yo todavía que esto sea un efecto dominó, porque no todos los estados y sobre todo aquellos gobiernos demócratas están, digamos, reproduciendo esto al pie de la letra. Pero yo veo que el reto está en las compañías multinacionales, en aquellas que tienen sede en Estados Unidos o que ven en Estados Unidos sus mercados importantes, no importa de qué nación sean, para revisar y reinterpretar estos viejos paradigmas. Y creo que es una oportunidad que abre preguntas. ¿Qué paradigmas? Primero, reinterpretar si el beneficio económico de una operación sustentable es inevitable o irreversible. Porque como tú dijiste, Tocayo, habíamos venido de una ola de moda en donde todo era felicidad, todos éramos hermanos, la sustentabilidad era, o la responsabilidad social era equivalente al bien común, inclusive hasta la democracia, y hoy se cuestiona. El impacto social de la economía verde, ¿no? Esto que está haciendo Tom nos pregunta si realmente la economía verde sirvió para reducir brechas o las políticas de ahí, si están mejorando ambientes laborales de manera efectiva y aumentan la productividad. Y todo lo anterior, ¿no? La gran pregunta que hoy se pone en la mesa es ¿hasta dónde es una ventaja competitiva y hasta dónde fue autocomplacencia para armonizar con la narrativa de moda todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con lo que tiene que ver con responsabilidad social, factores ESG? Y esto nos lleva a replantear las ventajas de estos sistemas de reportes, desde GRI, SASB, FIRS, todos los que ustedes quieran, porque me parece que esto da a la cuarta y última reflexión de los impactos del trumpismo. La respuesta de la empresa, la respuesta del mundo empresarial que en términos del presupuesto 2022-2023, estamos hablando de 216 billones de dólares que se gastaron en economías verdes, en energías limpias, en impulsar todo este movimiento, en donde hay dos caminos para mi gusto, el cinismo o la mejora. Es decir, el cinismo es la opción que tienen las empresas de montarse en la ola, como lo hicieron en la ola de los ESG y de esos factores, de dar reversa y desconocer entonces a todo lo avanzado, ¿no? Una pérdida, digo, de relevancia en la toma de decisiones, digamos, de los liderazgos empresariales, despidos de personal, cancelación de reportes, aumento del Green y Social Wash, retiro de compromisos, por supuesto reducción de presupuestos, o la opción B, que es un ajuste palatino, que es una no ruptura a todo lo que ya se ha logrado, pero sobre todo la revisión de los errores que se cometieron al implementar estos asuntos o no revisar, digamos, estas creencias de lo que la sostenibilidad ponía en la mesa
para corregirlo y aplicar mejoras, sobre todo en la parte porque la instalación, lo abrupto que fue, digamos, lo irreductible que se tradujo en algunas empresas y en lugar de que fuera opcional, se impuso de una manera quizás casi absurda en algunos casos, hoy está cuestionado, pero para mejorar. Entonces son estos dos grandes caminos que el efecto del trumpismo en la sostenibilidad está generando en las conversaciones, por lo pronto, tanto en las áreas de gobierno estatal y local como en las empresas transnacionales. Una avalancha, tocayo. Mucho corto plazo, ¿no? Mucho corto plazo que nos nubla la visión. Me parece que efectivamente son decisiones, tanto la de subirse a la ola como la de frenar, pareciera que son emociones, ¿no? Más que decisiones ejecutivas. Tomás, híjole, tienes mucha perspectiva desde Sudamérica. Tienes igualmente mucha cancha. Ya escuchaste a Edgar que se la sabe perfecto en términos de hacia dónde va este momento que es muy influyente desde Norteamérica, from America. Tomás, ¿cómo ves el escenario en América Latina? ¿Es un escenario estable, regulado? ¿Realmente está teniendo algún efecto de moderación o de sustitución, como lo señala Edgar Rodríguez? Mira, ahí hay unos temas bastante interesantes. Gracias, Edgar, por unos insights. Hasta me sacó algunas ideas adicionales, ¿no? Porque al final no existe atención al medio ambiente sin atención al social. Si la gente tiene hambre, olvídate de los árboles, olvídate de todo. Entonces, algo para mí que es muy interesante, que también surge de los mensajes que viene desde Estados Unidos, Larry Fink, que siempre envía un mensaje muy potente a los CEOs de las empresas de capital abierto en la bolsa. Este año sacó un mensaje bastante potente, quitando ESG, pero trayendo un tema que es Energy Pragmatism, el pragmatismo energético, porque sin energía no hay desarrollo. Si decimos que a partir de hoy no vamos a consumir un milímetro más de energía en el mundo, lo que pasa con África, con Sudamérica, con los países, vamos a estar reducidos a la riqueza que tenemos, porque sin energía no avanzamos. Entonces, lo que está pasando, y te puedes mirar, siguen las búsquedas de VP de ESG, director de ESG en Estados Unidos, apenas quitaron los nombres en las páginas públicas, cambiaron, porque eso todavía es importante, es relevante, ¿no? Hablar del impacto social de nuestras organizaciones. Hay un estudio de Citibank que si la brecha entre la población negra y la población blanca en GDP per cápita, el ingresos per cápita promedio, fuera, y si no hubiera esta brecha, esto significa en los últimos años, no sé, creo que como 15.000 millones de dólares de mejora económica. Entonces, hay un potencial enorme de desarrollar todo el mundo. La pregunta es, ¿vamos a seguir desarrollando apenas una región o la otra? Y con lo que nos invita Trump a hacer, y lo está haciendo Canadá muy bien, es, bueno, vamos a buscar nuestros próximos partners de largo plazo, porque ya no vamos a seguir con una gente que a cada 4 años puede cambiar tan dramáticamente. Eso lo vivimos en Latinoamérica. Estamos acostumbrados con estos cambios tan dramáticos, ¿no? De izquierda a derecha, y eso siempre ocurrió. Entonces tenemos un vantaje muy grande de gestión, de conocer cómo operar bajo este ecosistema tan variable. El tradicional, el conocido VUCA, ¿no? Sí. Variable, uncertain, todo eso. Pero ahora me gusta traer el MUVUCA, ¿no? Que es el meaning y la universalidad. Entonces, cualquier cosa afecta a todo el mundo, pero tiene que tener sentido. Y cada vez más, de acuerdo con la evolución social de las poblaciones, la gente empieza a buscar más sentido en las relaciones de consumo, laborales y todo más que a nuestro alrededor. Entonces, lo que vemos hacia adelante, yo creo que Estados Unidos ha pasado por algunos retos de instabilidad política, pero
Europa es donde estamos más estables hoy en relación a este tema político. Este es el camino, ese es donde vamos a llegar. La pregunta es, ¿a qué velocidad vamos a llegar a eso? Entonces, en Latinoamérica hay focos, hay espacios, hay desarrollo, hay peleas, como está en Estados Unidos, de temas políticos, pero nosotros en Latinoamérica tenemos un ventaja competitivo, es que vivimos eso 20, 30 años. Y antes de eso, con altas tasas de inflación. Altas de dos dígitos, 20, 30, 50% al año. Entonces, esto nos permite ser más creativos, más ágiles y con más conocimiento de cómo reaccionar a esta variabilidad tan tremenda que existe en el mundo hoy en día. Entonces, yo soy muy positivo. Latinoamérica siempre fue un espacio muy creativo y de gran innovación, principalmente social. Muy bien, muy bien. Gracias, Tomás. Definitivamente optimista es una constante, por lo que dices. Es una gran tendencia. Y déjame, Felipe, mantener el enfoque en Latinoamérica, desde From America. Ya lo señalaba mi tocayo, es una batalla cultural, lo bueno y lo malo, ¿no? Un perfil de liderazgo, subordinación a este estilo tan, tan particular de liderazgo, ¿no? Hay un tema de narrativa, pero también todo lo que es esta réplica selectiva, ¿no? Y no sé, no quisiera ser yo el que sugiera ciertas reacciones, pero observas hoy día en Argentina un estilo de liderazgo también muy particular que pareciera tocar mismas cauces, inclusive, ¿no? Lo notable que ha sido El Salvador desde la presidencia de Bukele, qué decir de Brasil, ¿no? Quienes deberían de ser líderes en la agenda ambiental. Felipe, ¿cómo ves el escenario actual? Es un remolino? ¿Está tranquilo? ¿Cómo lo vives? Yo lo veo, gracias Edgar, un gusto estar aquí con Edgar y con Tomás en este panel y compartir con nuestros amigos en España. Yo lo veo como el oscilar de un péndulo, ¿no? Con extremos muy marcados. Por un lado, los esfuerzos de sobreregulación que están viviéndose en Europa, ¿no? A veces regulación excesiva, le quitan la parte de la voluntariedad a la responsabilidad social, a la sostenibilidad sobre todo. Y por otro lado, el fenómeno que nos está marcando Edgar de la desconfianza y la desregulación o la poner en pausa esos compromisos de sostenibilidad, que ya lo mencionaba Tomás también, que veíamos hace apenas unos años gente como Larry Fink, empresas como eh, que que en su momento eran como el referente del compromiso, de los compromisos con el cambio climático, con la sostenibilidad, incluso con la diversidad y la inclusión, y que hoy parece, ante las presiones políticas y económicas, se está poniendo en pausa, si no es que cancelando esos compromisos de manera clara, de manera abierta, ¿no? Y creo que en América Latina estamos viendo el pasar el péndulo entre esos extremos con una realidad que está inundada de populismo, de izquierda o de derecha, ¿no? Pero vemos de repente, me llama mucho la atención escuchar argumentos y declaraciones del gobierno de los Estados Unidos que, pues, tú lo sabes, los vivimos hace unos años apenas en México y lo vemos repetidamente también en Argentina, en Colombia, en Brasil, la realidad de muchos líderes que independientemente de la orientación política que tengan, este discurso populista y de concentración del poder en América Latina es preocupante. Y creo que la empresa está a la expectativa de ver hacia dónde se mueve, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que hay que tener muy claro es cómo ser resilientes y cómo poder sortear y poder entender ese bamboleo del péndulo y tomar decisiones más pragmáticas, sí, pero también mucho más conscientes y mucho más a largo plazo.
¿no? Creo que el gran error, y ya lo mencionaba Edgar en su intervención, es que en el afán de implementar estos criterios ESG y de trabajar con la sostenibilidad, a veces se cayeron en abusos y de repente tuvimos una ESG muy de elite, muy de narrativa, muy de discurso, con que esto sumado a un exceso también de prácticas de greenwashing, Ujú. generó una desconfianza en la sociedad y en algunos gobiernos que de ahí se agarraron para decir, tenemos que ir en un sentido contrario, ¿no? Entonces, creo que los desafíos y los retos son muy importantes. Eh, Hay que encontrar ese punto de equilibrio. Yo creo que no es irnos hacia un extremo o hacia el otro, y que cada país finalmente tiene una realidad diferente, ¿no? Y tiene que aprender a a tomar sus propias decisiones, ya como lo decía Tomás, creo que sí tenemos una gran ventaja porque estamos acostumbrados a vivir crisis, ¿no? Y hemos salido adelante de ellas, pero creo que el entorno es un entorno muy desafiante para la sostenibilidad, definitivamente. Quizá desafiante para la sostenibilidad para quienes, vamos, buscamos una nueva etiqueta, ¿no? Y una nueva tendencia que aparentemente reordena todo. No sé, acá me quedo con un enfoque, tocayo. El momento que ha pasado, donde, como lo señalas, hubo realineación o sumisión de parte de empresas que, como señala también Felipe, están expectantes de qué hacer, eh, y ante la notable banalidad con la que líderes de todo tipo de sectores declaraban un compromiso corporativo respecto del progreso al 2030, 2040, 2050. Hoy leía que HSBC aplazó 20 años estos compromisos. Es decir, cada día están surgiendo o abandono de compromisos o aplazamiento o matices. Lo que es un hecho es que hay estudios que demostraban que el ESG era una clara tendencia, evidentemente impulsada principalmente desde el financiero, que antes de Trump se moderó y bajó por la misma expectativa que no se podía atender, se bajó el entusiasmo. Y luego me voy a la forma de los dichos de no solo Trump con todo lo que implica, sino, insisto, presidentes como Milley y este estilo tan bravucón o tan notable de decir las cosas y de tomar decisiones. Sin embargo, un apunte. A mí me llama la atención que de lo que quizá uno pudiera recordar de los primeros, quizá ya a un mes de la llegada de Trump, pareciera que solo habla de temas de la agenda de largo plazo, de cambio climático, de los asuntos sociales, y los destruye, como dices, ¿no? Los agarra y de manera como el malo de la película, los avienta lo más lejos posible para que no se vuelva a hablar de ella. ¿Será esto, tocayo, una clara muestra de que efectivamente la tendencia va sobre esos temas y son esos temas los que dan tendencia, los que marcan la ruta, pero muchos actores con poco carácter corporativo, poco carácter incluso político, se mueven de la vía, ¿no? ¿Esto te hace sentido, tocayo? Es solo quizá inclusive serán momentos de maduración para los que ya entendieron de qué va esto. Fíjate que planteas un marco para hacernos quizás una pregunta a la cual, sobre todo la toma de decisiones empresariales, no ha querido dedicarle tiempo. Porque cuando vemos estas tendencias, digamos, de gobiernos de extremos, ¿no? Derechas, izquierdas, populistas, que el populismo es una forma de hacer gobierno, cuando vemos la teatralidad, ¿no? Que impera en la manera de informar, en donde todo es tragedia, todo, o comedia, si lo queremos ver así, se empiezan a perder los referentes serios y se construyen definitivamente otros mecanismos y otras creencias. Pero retomando un poco de una de las reflexiones que se pusieron en la mesa, cuando entendemos que en las comunidades de los países de América Latina, va a hablar de América, inclusive
en algunas comunidades de Estados Unidos y de Canadá, cuando entendemos que la ausencia del gobierno aumenta, que los servicios públicos son carentes, que la infraestructura es ineficiente, cuando vemos que la vida comunitaria se encuentra, digamos, ocurre en un entorno cada vez con más carencias y con más incertidumbres de cumplimiento, cuando entendemos que el crimen organizado forma parte del tejido social, no es un incidente, no es un accidente, forma parte de la comunidad. En ese entramado, la pregunta que hay que hacerse y que da pie a tu comentario es, ¿cuál es entonces el rol ahora de la empresa y de la agenda de sostenibilidad para resolver esos problemas? No como un compromiso para hacer un reporte, como ya lo apuntó bien Felipe, que no le dice nada a nadie, sino que nada más cumple formas y entonces fue una especie de moda, sino para entender cuál es esa dinámica. Porque aquí había varias creencias que cuestionar y que el trumpismo está cuestionando. Y el primero de ellos es que no, la gran empresa no es independiente del poder político. Cuando vimos esa toma de posesión de Trump y vimos quiénes la acompañaron, la cantidad de capitales era mucho más grande que 70 u 80 países, que el PIB de 70 u 80 países juntos. Y estoy hablando de países desarrollados, no estamos hablando de países necesariamente de África o de América Latina. Entonces, a esos niveles, ¿no?, de manejo de capitales y conociendo el modelo norteamericano de cabildeo, alguien decía que Trump iba a acabar con la democracia norteamericana o que los populismos. Yo no coincido con esa afirmación. En el momento que en Estados Unidos se acepta que el cabildeo incida en la toma de decisiones políticas, entendemos que de repente hay tomas de decisiones que se toman desde Nueva York en la Casa de Bolsas, no desde ninguna oficina de gobierno de Washington. En fin, entonces ahí la gran pregunta y sobre todo este factor social que se pone en la mesa es, ¿cuál es el rol de la empresa entonces? O sea, ¿cuál es lo que tendríamos que entender por sostenibilidad? Entonces, si es cierto y coincido con el planteamiento en donde la naturaleza y el desarrollo social no los puede separar, ¿no? Y la energía no las puede separar. La pregunta es, ¿la empresa va a regresar a este rol de hagamos lo menos porque no nos toca, porque no nos corresponde, porque no somos gobierno donde ya no hay gobierno? ¿O cuál es el paso que tiene que dar? Y me parece que ahí es donde está la oportunidad para innovar, porque esa comunidad también es un mercado. Esa comunidad también es su mano de obra. Entonces, y entonces, si no hay comunidad, así como se dice, si no hay energía, no hay posibilidades de que haya desarrollo. O sea, si no hay comunidad, no hay empresa. No hay, se acaba el negocio. Entonces, o la operación. Entonces, yo creo que este planteamiento que haces, Tocayo, nos lleva o está empujando como un efecto colateral, positivo quizás, a que la empresa, para tratar de advertir y navegar en esta incertidumbre, se replantee su rol, ¿no?, dentro del espacio comunitario hacia arriba, porque su rol dentro del espacio de los equilibrios de poder y como parte de la oligarquía de cualquier país lo ha tenido muy claro siempre. Desde la Edad Media ha estado claro, ¿no?, la participación de la oligarquía y de los grandes capitales. Pero cuando bajamos esa tensión, me parece que la sostenibilidad es un gran brazo para escudriñar y para ver cómo puede articular para dar respuesta independientemente de quién sea el gobierno en turno. Son estos grandes temas, el estado del arte, por así llamarlo, la situación social, el desarrollo, el no gobierno, eh, las decisiones económicas, o aparentemente solo económicas, dejan ver esta vena, ¿no? Que de la que incluso pues ya es para quienes están en este congreso, pues es el viejo dicho de que la utilidad por encima del impacto, ¿no? Y cuál es el rol de la empresa. Los buenos y los malos, los aparentemente malos están destruyendo este discurso y están ganando por lo menos recordación, no sé si popularidad, pero la recordación en ocasiones es la popularidad de de los gobernantes, ¿no? ¿En qué tema me subo? ¿No? Creo que las empresas, si logran entender eso, sabrán, y qué interesante planteamiento, me parece que ese es el tema sobre el cual construir, cuál es el rol de las empresas, ¿no? Y hay que decirlo, hay gobiernos corporativos que son totalmente, o directivos, que no están para tomar decisiones, sino están para navegar hacia donde marca lo menos hostil, ¿no? Y no se puede decir que allá haya liderazgo. Tomás, en Latinoamérica, bajo esta perspectiva,
eh, vamos, hay grandes empresas, hay entornos distintos, izquierdas, derechas. ¿Identificas liderazgos? Tú que tienes mucha perspectiva del capitalismo consciente, este capitalismo, esta conciencia empresarial, ¿sí hay esas manos que están sosteniendo el timón o cómo percibes en estos momentos? ¿Hay una marea muy hostil o hay buena mano para sostener el timón? Mira, sigue fuerte el tema de ASG, cambiando, gobierno no cambiando, porque es muy claro para las empresas, primero, no generar utilidad es irresponsabilidad social. Y eso tiene un reflejo muy grande en gobiernos. Los gobiernos que no tienen una responsabilidad fiscal te ponen en riesgo todo el país, porque generan inflación, generan un impacto social tremendo y no permite que las empresas puedan aportar. Entonces, esto fue la primera gran pelea en Latinoamérica, un equilibrio fiscal para disminuir la inflación, lo que pierde el consumo, ¿no? Pierde el poder de consumo de los que menos tienen. Y para mí este mensaje de reconocer que si seguimos igual, los que están empezando siguen intentando empezar y los que no, hay muchos que no alcanzan ni siquiera a empezar. Y por eso hay algunos movimientos, justo lanzamos un libro, Chief ESG Officer as a Service, porque hay cadenas de producción que están exigiendo de los proveedores este cambio, esta atención. Entonces, a partir de materialidad, se está empezando a trabajar de manera colectiva, juntando a proveedores y compartiendo iniciativas. La velocidad no va a ser la misma porque los recursos económicos no son iguales, pero ya se reconoce de la experiencia de Europa que la tensión excesiva en el ambiental está causando pérdida de puestos de trabajo. Bueno, vamos a importar los carros eléctricos más baratos que hay. Bueno, Volkswagen tiene que votar a 20,000 personas. Y eso es un ciclo vicioso de pérdida social. Entonces, ya no funciona. Entonces, lo que tenemos de ventaja es que las empresas están avanzando con más cuidado porque los recursos económicos son más escasos y la variabilidad política es más alta. Entonces, ahí se mueve con mucha más atención, mucho más cuidado en las inversiones ambientales, porque el social tiene que mantenerse saludable, porque si no, de nada va a servir esta atención ambiental. Entonces, quiero compartir que el éxito de las empresas que están aportando en este sector de manera más innovadora, creativa, nos va a permitir aprender de manera más rápida lo que están fallando en otros países, llevando a los extremos del péndulo, como decía Felipe. Eso es un péndulo, se fue a un lado ahora el otro. Y algo tan potente, somos todos interdependientes, es como la naturaleza, un árbol no está sola y sacándole de todo, estamos en constante competición. El mejor modelo de sostenibilidad es la naturaleza. La pregunta es si vamos a seguir parte de este ecosistema o no. Entonces, reconocer la interdependencia de stakeholders, lo que decía Edgar Rodríguez, el gobierno, la empresa, todo va a ser parte del mismo juego. Es imposible separar tu cadena de valor y estar gran éxito en este proceso. Así que la invitación es que la responsabilidad social es reconocer la interdependencia y todos tenemos que caminar juntos. No hay espacio para dejar unos para atrás. Gracias, Tomás. Sin duda, el largo plazo, el espectro social prevalece, definitivamente. Me parece que esto, si estás de acuerdo, deja ver que los gritos que están aquí cerquita, nos marean, nos incomodan, pero creo que si levantamos miras, todo debe seguir en la misma lógica, por una cuestión incluso natural, ¿no? Por un bienestar, por una viabilidad. Felipe, déjame, te llevo acá a nuestro querido país, a nuestro bello país México. Me parece, pensando también allá en la audiencia desde España,
Tenemos un gobierno de izquierda que está en un segundo mandato. El gobierno anterior con López Obrador fue claro en quizá, desde mi lectura, asignar algo a la empresa tres roles: inversión, empleo y pago de impuestos. La cuestión de beneficiar este discurso de impacto social y de contribuir al desarrollo no solo no era reconocido desde mi punto de vista, sino era denostado, ¿no? Aquí el benefactor en un gobierno que ha elevado un concepto como el bienestar, por ambiguo que eso resulte, ha sido la bandera sobre la cual han construido de igual manera gobierno, ¿no? Y han construido su propia mercadotecnia. El gobierno actual, con la presidenta Sheinbaum, tiene un perfil distinto, afirma ir en el mismo sentido, pero me parece que con este From America, que han venido los fortachones, como ya se señalaban en términos económicos definitivamente, pero también en términos populares son, pues son influencers quienes están hoy también marcando la política desde América, pero pareciera que esa ola que viene desde acá, la presidenta vuelve a tomar la mano de la empresa para enfrentar el combate político y pareciera estar más abierta a que la empresa hable de políticas, no de conceptos ambiguos como ESG, sustentabilidad o responsabilidad social, sino prácticas de equidad, el empoderamiento femenino, asuntos de medio ambiente, economía circular, gestión del agua. Felipe, el escenario actual, aunque Estados Unidos es avasallante, en México, desde tu punto de vista, ¿significa una oportunidad para que las empresas no sean tan followers como sugiere desde Estados Unidos mi tocayo, sino acá se pueden plantar con una agenda aparte? ¿Cómo lo vives? Y yo creo que, mira, siempre el tener un enemigo en común, termina fortaleciendo, ¿no? Fortaleciendo una vocación o un objetivo en común. Y en este caso, el hecho de las amenazas de los aranceles y la incertidumbre de lo que va a significar para la economía y y para nosotros como país, las decisiones que se tomen desde los Estados Unidos, creo que ha abierto y ha relajado un poquito ese discurso de ver a la empresa en otro costal, ¿no? Como bien lo decías. Sin embargo, creo que si hay algo que se está manteniendo es el hecho de decir, este, eh, el rol de la empresa es importante, pero debe estar acotado, ¿no? O sea, la supremacía en la rectoría del Estado, sobre todo en el tema de la economía, no se ha alterado, ¿no? Se sigue manteniendo, quizá con otros matices, como bien lo mencionas, pero es una constante que yo sigo viendo en este gobierno. Sin embargo, creo que ese frente común nos está permitiendo ser mucho más cautelosos, de esta cautela de la que hablaba Tomás, y además de una realidad que nos lleva a tener una ventaja sobre lo que se está viviendo al interior de los Estados Unidos, que es el hecho de que si bien los Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado, tenemos la oportunidad de diversificar, y creo que ese es el gran reto que tenemos, el encontrar la forma de diversificar nuestro mercado, de diversificar también el enfoque que estamos teniendo como empresa, porque por un lado, este, se sigue teniendo acceso a mercados más regulados, como en el caso de Europa. Se tiene que abrir el espacio también de mercado interno en nuestro propio país, donde el público está todavía más consciente, cada vez más consciente, y lo que decíamos, está recriminando incluso a las empresas que hicieron uso excesivo de esta comunicación o el greenwashing en términos de responsabilidad social y sostenibilidad. Este discurso de la parte de inclusión quizá no la diversidad, pero sí la parte de la inclusión, sobre todo en algunos sectores de la población, creo que abona
al que las empresas mantengan esas prácticas de inclusión, incluso en empresas norteamericanas, empresas multinacionales que están abandonando estas políticas en los Estados Unidos y que aquí parece que se están aferrando a decir, no, 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 en México la estamos manteniendo y lo sabemos, sobre todo una cadena de supermercados muy importante. Creo que son desafíos que debemos de entender. Creo que la lectura todavía no está hecha, las decisiones finales no están tomadas, pero creo que hay una pequeña ventana de esperanza que permite el ser un poquito más optimistas, ¿no? Y entender que el rol de la empresa en la economía quizá no va a ser el gran socio, el gran aliado del gobierno en cuestión de desarrollo social, en desarrollo de las comunidades, pero sí, definitivamente el gobierno, no solamente por la parte de aportación de impuestos, sino si no hay una economía sana, si no se generan empleos, si no hay acceso a otros mercados, si no hay inversión interna, pues es muy poco, es muy limitado lo que va a poder lograr, ¿no? Y creo que esto es un fenómeno que sí se está dando en México, pero que se está replicando en diferentes dimensiones en América Latina. Vamos a darle una última vuelta de conclusiones. Tenemos 9 minutos para concluir. Recordar que este panel lleva el nombre Desde América para América Latina, retos y oportunidades para la sostenibilidad empresarial en un entorno cambiante. Interesante, porque la exposición, Tocayo, que en cuanto describes al poder económico, que de alguna manera regula al regulador. ¿Será que el regulador está siendo regulado por el regulado? Por la influencia económica, porque ves a la figura, perdón, es que son símbolos, Elon Musk, Zuckerberg y los demás, no están ahí por casualidad, son símbolos respecto de la influencia y de esta, una vez más, voracidad, ¿no? Que por otro lado, lo que señala Felipe, es que acá la empresa regulada en un país como México es más sometida, menos categórica, aparentemente, y persigue distintos otros formas. Concluyendo, a cada uno de ustedes les pregunto, ¿estamos en un entorno entonces de reto? Bueno, los retos están a la vista, pero es un escenario de oportunidad para que el cinismo que señalabas, Tocayo, el humo, el ruido y el sensacionalismo y la banalidad desaparezcan y esto tome un escenario más real de aprendizaje y igualmente de mejora continua y de conveniencia para la empresa que así lo entiende. Una última ronda les pido a cada uno de ustedes de manera muy puntual, por favor, Tocayo. Yo veo que definitivamente sí. O sea, insisto, es una oportunidad para que quien se quiera montar en la lectura de que el único valor que tiene la democracia y todo lo que ocurre en la escena política es garantizar la propiedad privada, la reproducción de capital, pero de unos cuantos, me parece que quien se quede aquí o durmiendo en el sueño en el éxito que tuvo la política económica en los 80s no está entendiendo nada. Y la oportunidad justamente es para estas empresas que están redimensionando su rol dentro de este ajedrez, en donde ya no puede ser tradicionalmente en esta, digamos, visión tradicional de yo solamente me ocupo de darle beneficio a mis accionistas y se acabó, sino entender, como tú dices bien, este rol, esta interconectividad que es imposible de, de disolver. Y la pregunta es ante esto es ¿qué tanto poder va a ejercer la fuerza de inercia de los Estados Unidos, no solamente sobre América Latina, sino en todo el mundo? Es decir, porque pareciera que estamos apostando a la creencia de que como estamos lejos, como es gobierno, como es política, tenemos márgenes de maniobra. Yo me preguntaría esto sobre las grandes empresas transnacionales porque sus cadenas de suministro abrevan de otros países, de otras nacionalidades, su posicionamiento, y si están en la casa, si están en el mercado de capitales en Estados Unidos, en Nueva York, van a llevar y van a hacer que todas estas políticas, creencias, se transmitan no solamente su cadena de valor, a sus clientes y a los gobiernos de los países donde operan.
O sea, el diálogo está ahí. Entonces yo veo esta gran oportunidad que tienen las empresas como un embajador, no solamente para replantear lo que tiene que ver con responsabilidad social o su propio rol, sino cómo estamos entendiendo esas interacciones. Y yo creo que está por escribirse, ¿no? Los paradigmas que se tienen que desafiar. Es decir, lo que Trump empieza a plantear el trumpismo es la creación de nuevos paradigmas que van conducidos sobre un solo eje, ¿no? El eje de la hegemonía norteamericana comercial, en donde claramente Trump quiere regresar a los Estados Unidos, a este sueño en el que se encontró una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, disputa que le comió China y que no hay manera de recuperarla en términos de producción. En ese sentido, si la empresa entiende lo que está pasando, independiente del país donde opere, o esta gran empresa nacional, y imaginémoslo ahí, una empresa española que pueda tener operaciones en México y en América Latina, cuya cadena de suministro esté en Asia o en Europa. Una empresa mexicana que tenga posiciones en América Central, en América Latina, inclusive en Europa. Esto ya dejó de ser una novedad, es una realidad. Ahí esa oportunidad de, dado la presencia regional, dada la diversidad multicultural que existe, ahí está la oportunidad para entender esta nueva redimensión y entonces sí, con los tamaños que tienen, con las proporciones, las penetraciones de mercado que existen, abrir otro margen de interpretación, Ujú. generar otra conversación. Me parece que la gran oportunidad está ahí. Gracias, gracias, tocayo. Tomás, hace unos días, por último, revisaba el estudio de las tendencias del trabajo que publica el World Economic Forum, un poquito con ansiedad de, híjole, con este ruido, pues van a desaparecer, qué trabajos, y con la revolución también de la inteligencia artificial que prevalece y que se va, ¿no? Sin embargo, uno de los hallazgos es que, y eso es real, un poco lo que señalas, tocayo, las cosas están sucediendo sin ruido. Una de las tendencias claras es que va a haber más ingenieros ambientalistas, gestores de energía, gestores de cambio climático, por encima de abogados, contadores que son, o gente que vende o da boletos en en la taquilla. Eso está de salida. El cambio está sucediendo desde las trincheras, esto que tú sostienes, de que el bienestar, la viabilidad es real y seguirá siendo el reto. No hay un medio, no se puede solo atender el medio ambiente sin impactar a lo social. Un último comentario, Tomás, respecto de lo que nos has dejado claro, es un escenario optimista y algo que pudieras a los compañeros de la audiencia agregar por último, Tomás. Yo creo que la invitación también es, tenemos que ser líderes que siguen aprendiendo. Ujú. No tenemos las respuestas porque el futuro está constantemente cambiando. Lo único que es garantido es que cada vez más tenemos que reconocer la interdependencia, reconocer que no existe un éxito aislado. Las empresas están cada vez más grandes. Google no es de Estados Unidos, es del mundo. Apple, Facebook, están en todas partes. Entonces, si no reconocemos que hay cadenas pequeñas, pero hay negocios que son cada vez más amplios, más grandes, que ya no son un negocio de un producto o un servicio, son ecosistemas. Este es el importante. ¿A qué te asocias Apple? Ah, el iPhone. Estás completamente equivocado. Es mucho más que eso. ¿Qué es Amazon? Una tienda online. No, es muchísimo más amplio. ¿Qué es Google? Una página de búsqueda. No, son ecosistemas. Las grandes empresas más potentes están copiando al ecosistema de la naturaleza y están cubriendo todo el planeta. Entonces, la invitación de ser más creativos. Estamos perdiendo empleos y puestos de trabajo todo el tiempo, en toda la vida, a cada cambio que surge. Tenemos que ser líderes que están en constante aprendizaje y actualización. Si no, las respuestas que tenemos no nos van a servir mañana. Muy bien, Felipe, gracias, Tomás. Déjame compartir contigo la conclusión de esta mesa, somos cómplices en el diseño de esta mesa, eres parte de la perspectiva, optimismo, retos, oportunidades en sostenibilidad, mucha forma, mucho fondo. Por favor, ayúdame a ser quien concluya esta conversación, Felipe.
Y yo creo que el escenario que nos han dado nuestros amigos y expertos en este panel es muy, muy claro, ¿no? Ciertamente hay un, eh, un escenario que pareciera incierto, ¿no? Nebuloso, con un poquito de neblina, pero creo que el gran desafío para las empresas es entender que tienen que afinar, así como el GPS, el Waze que traemos en el carro, que cuando una ruta está cerrada o hay un camino cerrado, algún obstáculo en el camino nos marca la señal de recalculando, ¿no? Entonces tenemos que ser como empresas y como sociedad, usuarios activos de ese recalculando, el entender lo que decía Edgar, la interconectividad entre lo social, lo político, lo económico y el rol ambiental de las empresas, que si logramos comprender esto, podemos dar margen a plantear nuevos paradigmas del liderazgo empresarial, ¿no? Independientemente de la ubicación geográfica y del sector en el que se encuentren. Y la clave va a estar en generar nuevas conversaciones, ¿no? En entender que ese rol de la empresa, de la sostenibilidad no como un fin, sino como un camino para lograr el éxito, ¿no? Y que ese éxito no se va a lograr en una comunidad que esté enferma, una comunidad que no sea sana, una comunidad que no sea comunidad, como bien decía Edgar, ¿no? Que este, sin comunidad no hay empresa. Entonces creo que la pregunta es, ¿qué acción concreta debe tomar cada uno de los líderes empresariales o cada una de las empresas para poder integrar ese concepto de sostenibilidad a su cultura, a su forma de entender el negocio y poder entender los desafíos, las oportunidades y las resistencias que tiene cada uno de los entornos, ¿no? Entonces, creo que ya no hay empresas, como decía Tomás, no hay empresas mexicanas, no hay empresas norteamericanas, no hay empresas brasileñas, hay empresas que tenemos que actuar como un ecosistema. Y en ese sentido, creo que los desafíos y las lecturas tienen que ser permanentes. Entonces, ese recalculando, tenemos que estar atentos y creerle al GPS que tenemos enfrente, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hay que cambiar la conversación. Creo que hay que señalar a aquel directivo que dijo que era categórico y que se echó para atrás. Hay que incomodarlos, hay que cuestionar, oye, pues ¿dónde quedó ese compromiso? Hay que señalarlo, hay que hablar de ello, no para golpetear, pero para esa reputación que quizá es lo que buscaban, pues también sea evidentemente y ese liderazgo, porque recordar que este Congreso, el noveno Congreso Internacional de Responsabilidad Social, Gobernanza, Liderazgo y Activismo, sugiere que hay líderes comprometidos y la verdad es que hay que ver uno tras otro a los líderes que no estaban tan comprometidos y se fueron un poco de boca. Queridos amigos, colegas, para mí es un placer haber compartido con ustedes este panel. Hay que conversar más de esto. Ya quienes allá en Zaragoza, en España, qué placer, qué gusto, qué envidia estar por allá, no solo conversando, sino también viviendo en ese bello lugar, que ya algún día estaremos por allá. Pues agradecer a Anita, agradecer a todos los compañeros organizadores y a todos quienes asistieron y vieron este panel que desde América y Latinoamérica quisimos compartirles perspectivas para agregar valor a este congreso, ¿no? Hay que seguir conversando y para mí es un placer, ¿no? Despido por último a Edgar Rodríguez, quien es partner en Stakeholders Bureau, a Thomas Eckschmidt, quien es presidente of the board en CV Journey, y a mi querido también amigo y colega Juan Felipe Cajiga, fundador del Movimiento Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresability. Mis queridos amigos, hasta pronto, abur, bye bye, desde América, desde Latinoamérica hasta España, bye.